¡Hola! Tengo una pregunta para vosotros. ¿Alguna vez habéis rejugado un videojuego de vuestra infancia? Si la respuesta es sí, sabréis que puede acabar de dos maneras. Puedes rejugarlo y acabar tremendamente decepcionado porque no es como lo recordabas, o jugarlo y salir contento de la experiencia porque es tal cual lo recordabas o incluso mejor. Afortunadamente esa última ha sido mi experiencia con un par de juegos de aquellos tiempos en los que me hacían bullying por jugar solo juegos de ratón. Desde siempre me han gustado mucho los peces. Y desde que tengo uso de razón, casi siempre ha habido peces en mi casa. Este es Pilot, hipoglúcido. Ese gusto por los peces no solo se ha extendido en el tiempo, sino que también a los videojuegos que juego hoy en día y a los que solía jugar. Estos son Insaniquarium y Fighting Frenzy 2 y 1. 2 juegos y medio de mi infancia, y quién sabe si también de la vuestra. Pero antes de empezar, y como dato curioso, estos 2 juegos y medio tienen algo en común más allá del pescado. ¿Os suena PopCap? Pues sí, los creadores de Plantas contra Zombies. Aunque ambos juegos tienen distintos desarrolladores, comparten a PopCap como editor. Aunque Steam diga mentiras. También tienen interfaces sospechosamente similares, pero vamos a ignorar eso como una mera coincidencia. Y en verdad estos son solo un par de los muchos juegos del estilo que tiene PopCap y por tanto EA en su poder. Lo cual me hace preguntarme, ¿y las infancias de cuántos tendrá esta gente en sus manos exactamente? Ahora sí, empecemos con Insaniquarium. Y sí, vaya nombre, pero creedme, cobra bastante sentido cuando esto es lo que acaba siendo tu pantalla. La premisa es bastante sencilla. Ñom ñom. Hay que alimentar a nuestros peces para que nos den dinero. Aunque todo el mundo sabe que esto funciona al revés, ¿no? Ellos comen dinero y sueltan caca. Defenderlos de alienígenas. Sí, vale, alienígenas. Es una premisa un poquito extraña, pero válida como cualquier otra. Y el objetivo final es ahorrar hasta poder comprar huevos. Vale, si es último sí que suena más ridículo de lo que debería. ¡Huevitos! ¿Huevitos? El juego está compuesto por 4 acuarios diferentes, y cada uno tiene 5 niveles. Para completarlos hay que ir comprando huevitos, que al eclosionar nos darán mascotas ayudantes. Como por ejemplo la primera, que es Fétido. Stinky. Ese nombre no me lo he inventado. Cuando yo jugaba, el juego estaba en español y se llamaba Fétido. Es uno de los ayudantes de recolección, y hace lo que puede. La segunda es Conchi. Vale, eso sí me lo he inventado. Uno de los ayudantes de producción monetaria. El tercero es Pika. Itchy and Scratchy. Este es Pika. Uno de los ayudantes de defensa. Mira Pika. Qué cara de malo pone. Pone cara épica. Y 1, 2, 3, para de contar. Porque solo se permiten 3 mascotas a la vez en el tanque. Entre otros tipos están los que alimentan a los peces, los que alimentan y repueblan el acuario. Aquí viene otro. Los que protegen a los peces, los que en verdad no ayudan tanto, o algunos con funciones extrañamente específicas, como por ejemplo pellizcar a los peces que estén en el fondo, hacer rebotar las cosas que caigan al fondo, o revivir a los peces antes de que lleguen al fondo. Aquí la cuestión es no tocar fondo. Entre todo esto, dejad que os presente a los pececillos de los distintos acuarios, empezando por el común a todos, el Goldfish. Parece un pez dorado o rojo, ¿verdad? Guppies. Pues sí, son guppies. Que, por cierto, investigando un poquito he descubierto que pueden utilizarse para alimentar a otros animales o peces. En el primer escenario le acompaña el pez carnívoro, una piraña, o un Oscar, tal vez sea un Oscar, que se alimenta a base de bebés guppies. Bastante grotesco cuando lo piensas. En el segundo, un poquito menos grotesco, pero aún así moralmente cuestionable, tras modificar químicamente, con éxito, ¿Perdón? a nuestros guppies, conocemos a la atrapaestrellas, que si lo piensas bien, come caca. A mí me re gusta eso. Si ni sabes lo que es, Pero me re gusta. es caca. Es un paquete de caca. A mí me re gusta la caca. En el tercer tanque, y al mismo nivel que la piraña, encontramos al Tritura Guppies, el más delicado de todos. Tienes que llevarle los bebés guppy a la boquita, como un avioncito, si no se muere de desnutrición. No, dejad. Ya, pero no. ¡Tenacitas! Producen escarabajos bebé, ¿Qué era cucaracho ese? que por cierto acabo de verificar, existen los escarabajos de agua. Producen escarabajos bebé, que son la comida del mastica escarabajo. Todo suena más épico siempre en inglés. Y en el cuarto tanque hay un pequeño giro en la dinámica. Es como el primer tanque,
pero con más pasos. Aquí aparecen las criadoras, Preñi knockoff, preñi de imitación. que dan a luz a guppies, que alimentan a los carnívoros, que alimentan a los ultrávoros. Que bien pensado, el humano es un ultrávoro. Sobre toda esta gran cadena trófica están los enemigos, que ya sean bebés o adultos, guppies o ultrávoros, arrasan con todo a su paso, comiéndoselos o disparándoles. Qué bien pensado, como los humanos. ¿Quién es el verdadero alien? ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿El humano o este Peter Griffin rarillo? Según vas avanzando en tu partida, experimentas varios fenómenos desagradables que están muy de actualidad, como la inflación, con los precios de los huevos subiendo exponencialmente. La inseguridad por constantes intrusos, que no solo perturban la paz de tu pacífica pacera, sino que se comen a los bebés. ¡A los bebés! No es raro que en el esfuerzo de proteger a nuestros pequeñines acabe saliéndosenos la vena maternal. Nadie piensa en los niños. Y aquí teniendo una familia de guppies que alimentar. Maldito bastardo, se ha comido a uno. Tenía todo el futuro por delante. Y no olvidemos dentro del núcleo familiar la preocupación por el precio de la comida en una economía tan desafiante. Muy bien, acabo de tirar $5 a la basura. Niños, la comida no se tira. Nadie va a querer esa comida, vale. Cómetela tú, fétido, por favor. Una vez acabados los niveles del modo aventura, podemos jugar al modo contrarreloj, al desafío, donde los enemigos cada vez son más y más duros, y a la aventura bonus. Todos estos modos de juego están encaminados a ayudarte a ganar conchitas, que luego puedes gastar en la tienda para llenar tu propia pecera virtual o para comprarte 4 mascotas extra. La pregunta es, tras haber pasado ya más de una tarde jugando a esto, ¿he tenido la paciencia para conseguirlas todas? No, fin. Pero aquí os las dejo para que las veáis si queréis. Y ahora saltemos de la pecera al bar, con Feeding Frenzy, o como decía yo de pequeña, el Feeding Frenzy. Es muy probable que en algún momento os haya aparecido en algún lado un ad de Fishbone. Ese juego que es de comer peces que tengan solamente un número de nivel más bajo que el tuyo. Vale, pues esa es la premisa de Feeding Frenzy, solo que sin los puzzles de Conecta 3 a traición. Nuestra misión es comer hasta pasar de presa a depredador. Enseñarles quién corta aquí el bacalao. Pero obviamente si fuesen 60 niveles solamente comiendo a diestro y siniestro, pues sería un suplicio, ¿no? Lo que hace que Feeding Frenzy 2 destaque entre estos dos juegos y medio es que tiene trama, tiene una historia. Y eso le da una coherencia, una continuidad, te crea el ansia de saber qué va a pasar al final y le da una justificación a las cosas para que no pasen solo porque sí y sin aviso. A lo largo y ancho de la costa frenética usaremos diferentes personajes en diferentes entornos con diferentes presas y depredadores. Todo justificado como un paso de relevo entre peces para descubrir quién es esa misteriosa criatura que ronda por la zona hundiendo barcos. Aunque te lo pintan como que todos estos peces son amigos entre sí, pero luego se te comen o te los comes a ellos. Tal vez el mar es más salvaje que el salvaje oeste. En cada nivel también nos irán introduciendo y explicando un nuevo power-up, un nuevo enemigo, un peligro nuevo, e irán mezclándolos en los futuros niveles de tal forma que los últimos sean mucho más complicados que los primeros. En serio, en los últimos 15 niveles me morí más veces que en los 45 primeros. La verdad es que no sé cómo mi yo microbio habría reaccionado ante esa frustración. Bueno, pues me marcho para la tele. Ahora hablemos de puntitos. Porque Feeding Frenzy tiene algo muy bueno y es que todos los pececitos que podemos ver en el juego son especies de verdad. Y no solo eso, sino que en las pantallas finales nos dan datos curiosos sobre ellos. Siempre me encanta que hagan eso. Ahí es donde se nota que los desarrolladores estudian y consideran bien sus opciones. Ahora veamos la razón detrás de esos 2 juegos y medio. Considero que distinguirlos como Feeding Frenzy 1 y 2 es un poco raro porque el primero parece más bien una demo del segundo. El 2 arregla muchos defectos del primero, como animaciones mucho más suaves, mejores indicaciones de ciertos peligros, y los fondos, la interfaz, los iconos mejoran, pero las mecánicas, casi todos los peces, los power-ups, la progresión, es lo mismo. Lo que sí que le tengo que dar a su favor a Feeding Frenzy 1 es que en los niveles bonus que hay entre niveles normales tienen mayor variedad que en el 2. Pero por lo demás, Feeding Frenzy 2 es más bien una versión 2.0 del 1. Y esos han sido Insaniquarium y Feeding Frenzy 2 y 1. 2 jueguitos y medio de mi infancia. En lo personal me quedo con Insaniquarium. Me he peleado muchas veces para conseguir rejugarlo finalmente. Puede o no que hace años llenase mi PC de virus y apareciesen unas carpetas con un nombre muy cuestionable a base de intentar conseguir el juego a la caribeña. ¿Puede?
Es el que más llamativo me parece, y aunque sé que todos los colorinches y los sonidillos son lo que compran mi opinión, también recuerdo que es el que más horas pasé jugando. Feeding Frenzy 2 es mucho más coherente y está más trabajado, pero el hecho de cuidar a tus pececitos y tu acuario como si fuesen tus mascotas virtuales me parece mucho más entrañable, mucho más wholesome, como diría alguno, que vivir en ese continuo buffet libre de comer y ser comido. Y yo sé que a la pequeña Susie le hacía mucho más ilusión. Así que conocieseis o no a estos pezqueñines, espero que os haya gustado este vídeo de encuentro o reencuentro con ellos. Buena suerte y hasta la próxima.